¿Conocéis la expresión esta de éramos pocos y parió la abuela? Bueno, pues éramos pocos y no parió la abuela, sino que llegó Aznar. Porque no teníamos suficiente con toda la sarta de tonterías que llevamos escuchando durante semanas por parte de los voceros de la derecha, que ahora tiene que llegar Aznar, con la infamia que ya acumula de su propia presidencia, a intentar dar lecciones a la actual presidencia del gobierno, a Pedro Sánchez, incluso llegándole a llamar mentiroso. Sí, el propio José María, el mismísimo Aznar, diciendo y dando lecciones a este gobierno y tratándolo de mentiroso. Vamos a ver el vídeo, vais a alucinar conmigo y después vamos a responder punto por punto a todas las cosas que dice este señor y recordando algunas cosas de la hemeroteca que jamás se deberían olvidar en este país y que habría que recordarle todas las veces que fuese posible a este sinvergüenza que ahora se atreve a plantarse en televisiones, en charlas, en coloquios, dando lecciones, sentando cátedra como si no nos acordásemos de lo que fue José María Aznar. Yo nunca renuncié ningún día a ser presidente del gobierno, ¿sabe usted? Ojalá lo hubieses hecho, también te digo, Aznar. Ojalá lo hubieses hecho. Ningún día. Entonces yo ejercí todos los días, porque era mi obligación. Y ese es el compromiso que tenía, ¿no? Ejerciste cuando nos metiste en la guerra de Irak diciendo que había armas de destrucción masiva. Ejerciste justo cuando hubo un atentado, el peor atentado que ha habido nunca en nuestro país, diciendo que había sido obra de ETA para intentar que no te perjudicase las elecciones. Ejerciste durante mucho tiempo, Aznar, y ahora te lo vamos a recordar, por fortuna. Pero digamos, hablando las cosas muy claramente, eso que ha pasado estos días, que es una gran farsa, ha sido una gran farsa. Aznar hablando de grandes farsas, Tiene que parar un rato para pensar, porque incluso se le debe mover algo dentro a la hora de decir, no, esto fue una gran farsa. ¿Y qué eres tú? ¿Qué ves tú cuando miras hacia atrás y recuerdas tu presidencia del gobierno? ¿Qué ves tú cuando te miras al espejo, Aznar? Y una gran farsa solamente la puede organizar un farsante. Se está Y describiendo. me cuesta decir eso. Normal que te cueste. Pero es la verdad. Sí. Una gran farsa solo la puede organizar un farsante. Y hace falta ser un gran farsante para engañar, mentir a todo un país de la manera que es como se ha hecho. Hay que tener la memoria muy corta y la vergüenza muy escasa para salir siendo José María Aznar, llamar farsante a otra persona y decir que hay que ser muy farsante para atreverse a mentir a todo un país. Y que lo diga precisamente José María Aznar. Vamos a recordar, aquí le ha contestado Óscar Puente precisamente, y hace falta ser un gran farsante para engañar a todo un país. ¿Quién puede negar que sabe mejor que nadie de lo que habla? Y adjunta este vídeo, lo vamos a poner. Sin más, el régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. Bueno, habéis visto qué contundencia. Muy parecida, La misma contundencia con la que dice, ¿puedes usted estar seguro de que el régimen iraquí, esto era evidentemente una justificación, un prolegómeno, para meternos a nosotros como país dentro de una guerra a la que nadie nos había llamado, que básicamente era una guerra de saqueo y rapiña organizada por Bush? Bush, que era para Aznar una especie de papá al que adorar y quería ponerse siempre bajo su amparo y hacer el ridículo de la forma más atroz posible. Y con ello, que a mí no me importa que Aznar haga el ridículo, pero la cosa es que nos metió a todo el país y al final eso tuvo consecuencias. Pero bueno, de eso hablaremos. Pero la cosa es, hace falta ser un gran farsante para engañar a todo un país. Y en directo tenemos aquí a Aznar diciendo, hay armas de destrucción masiva en Irak. Evidentemente no las había. Pero Aznar se pone muy digno. ¿Cómo llegó Aznar a la presidencia del gobierno? Llegó Aznar a la presidencia del gobierno en 1996. ¿Porque tuvo una mayoría absoluta? No, porque pactó con los nacionalistas catalanes entonces. Pactó con Jordi Pujol, No pactó con Artur Mas, no pactó tampoco con Puigdemont ni con Torra, pactó con Jordi Pujol, también una persona bastante polémica en el nacionalismo catalán, ¿no? De ahí tuvo una mayoría absoluta después, 4 años después, en el año 2000. Y ahí es cuando empezó su hazaña, su recorrido
ultraderechista por nuestro país. Los primeros años fueron un poco más moderados porque, insisto, llegó de la mano del nacionalismo catalán, ese que ahora tanto repudia y dice que no se puede llegar a pactos con ellos. Bueno, pues les transfirió el IRPF y tantísimas otras cosas que si se hubiesen hecho hoy en día habrían sido catalogadas como de enésima rendición y prostración de los intereses de España frente al separatismo catalán. Bueno, pues él llegó de esta manera. Y después transitó todos y cada uno de los hitos de una persona a la que se le puede llamar mentirosa, siendo el pináculo de su carrera como mentirosa este momento, pero no fue suficiente para él. Bueno, aquí evidentemente unos años después... todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva. ¡Qué vergüenza! Y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Eso lo sabe todo el mundo. Y en aquel momento le puedo garantizar a usted, que dijo aquí, escuchad ahora esas palabras. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro. Puede usted estar seguro. Tú, como presidente de un país que vas a meter en una guerra a todos tus ciudadanos y a tu ejército particularmente, no puedes decir que puede usted estar seguro de que un régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva si no puedes demostrarlo fehacientemente y si no tienes inteligencia sólida sobre la cual construir esa, bueno, pues no sé, iba a decir esa acusación, pero no, esa entrada en un conflicto militar. Y ahora después, unos años después... Ahora. Yo lo sé ahora. Yo lo sé ahora, claro. Tengo el problema de no haber sido tan listo, de haberlo sabido antes. Pero es que cuando yo no lo sabía... Y le aplaudo, ¿no? Claro, es que también os digo, si tú eres una persona como Aznar, que dice tontería tras tontería, con esa solemnidad que le caracteriza, y la gente a tu alrededor te aplaude, pues es que al final te lo crees. Y te crees que, no sé, que tienes algún tipo de solidez intelectual con la que hablarle al resto de personas. Que hablando de solidez intelectual, atención a lo que ha dicho también por aquí. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Hay una parte de la izquierda española que padece una indigencia intelectual muy grave y cada 15 días tiene que ir a excavar los restos de Franco. Indigencia intelectual, dice, aquel que, cuando ya se supo evidentemente que no había armas de destrucción masiva en Irak y que habíamos entrado simplemente porque Estados Unidos nos lo había señalado y Aznar, como perrito faldero de Bush, simplemente había ido a donde le habían llamado, punto, arrastrándonos al resto del país, por supuesto, y a las consecuencias que eso tuvo. Esta misma persona se atreve a hablar de indigencia intelectual de la izquierda, por supuesto, y aquí dice, no, yo no era tan listo para saber que no había. Es que no se trataba de ser listo, no, que eras presidente de un país y hay inteligencia, hay servicios de inteligencia que te dicen si hay algo o no hay algo. Y aquí era evidente que no había, porque si no habrías aportado pruebas. No era cuestión de ser listo, era cuestión de ser honesto, cosa que es obvio que no es una cualidad que tengas tú. Brilla por tu ausencia en tu carrera profesional como presidente del gobierno. Y le aplaudo. Eso es lo que más llama. Cuando yo no lo sabía, pues nadie lo sabía. Todo el mundo creía que lo sabía, ¿sabes? Todo el mundo no, porque si no, no te preguntarían. ¿De verdad? Ahí. No era una cosa que se daba por hecho. De hecho, fue un escándalo cuando finalmente se supo que no había. Y toda la argumentación en torno a entrar en Irak, en la guerra de Irak, fue precisamente esa, que había armas de destrucción masiva. Pero hablando de mentiras, Aznar es un auténtico profesional. Para hacer esta gran farsa hay que ser un farsante, dice también. Vaya evidencia absurda acaba de soltar Aznar, pero como farsante habla con conocimiento de causa, os lo garantizo. Porque el asunto de las armas de destrucción masiva no es la única mentira que propagó durante su presidencia. De hecho, seguramente no es la más grave, aunque es bastante grave por las consecuencias que tuvo, entre otras, lo que vamos a ver ahora, que también se conjugó al final con una gran mentira. Y esta es la gran mentira que todavía ahora, 20 años después de aquel atentado, avergüenza a un país entero y debería avergonzar a Aznar, como para ponerse un puntito en la boca y por lo menos no atreverse a llamar mentiroso de esa manera tan contundente y tan solemne a diestro y siniestro, teniendo esto en su historial, en su currículum. No hubiera pasado el tiempo. 20 años después, y desde FAES, Aznar continúa alimentando teorías de la conspiración, sin descartar, ese es su juego, que fuese ETA. Aunque haya 26.000 pruebas reunidas por la policía en contra de esa teoría, aunque haya una sentencia que condenó a la célula yihadista, una sentencia que descartó cualquier vínculo con la banda terrorista ETA, una sentencia que señalaba a los culpables, sin dudas, y aún así Aznar insiste. Y ya, más allá de esos 4 días de marzo, lleva 20 días, 2 décadas, 7.305 días repitiendo gloria amena una mentira.
Sí, Joaquín, porque en los primeros momentos hubo confusión, pero enseguida se empezó a cuestionar que fuese ETA. La población pedía ir a votar sabiendo la verdad, no lo hicieron y el PP perdió. Meses después, Aznar tuvo que acudir a la Comisión de Investigación del Congreso, 12 horas de declaración y una frase que ha pasado a la historia. No creo, sinceramente, que los autores que usted llama intelectuales de esos atentados, pues no creo que anden en desiertos muy remotos. Qué vergüenza. Ni que anden en montañas muy lejanas. No lo creo. Con el tiempo todo se sabrá. Estoy seguro. Y con el tiempo todo se supo. La sentencia fue rotunda, descartaba totalmente a ETA. Ninguna de las pruebas avalaban la participación de la banda terrorista. La defensa Yamal Zugán, que también defiende a Bassel Gayoom, formula en su escrito de defensa una amplia tesis alternativa, según la cual los atentados del 11 de marzo los pudo cometer ETA. Ninguna de estas pruebas, sometida a contradicción en el plenario, avala la tesis alternativa de la defensa. Los autores fueron una célula yihadista, 21 condenados por la Audiencia Nacional y ni rastro de la supuesta vinculación con ETA. Primera reacción de Aznar a esta sentencia, más de lo mismo. Los que idearon estos atentados, yo creo que no están ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas. Lo dije entonces y lo repito ahora. Sean quienes sean. Decidme si esto no es ser el mayor farsante de la historia de nuestro país. ¿Con qué cara se atreve a decir esto? Hace falta ser un gran farsante para engañar y mentir a todo un país. ¿Cómo se atreve este sinvergüenza? Y bueno, que después se ve que añadido, en español, los que lo han sacado, pone en palabras del expresidente del gobierno: el mundo vive una situación de inestabilidad e inseguridad que no se repetía desde el 1939. Hombre, más quisieras tú, porque implicaría que habríais ganado una guerra civil, que es lo que os encantaría hacer de nuevo. Quienes sean, después de una clara sentencia. De eso han pasado 17 años y se le ha seguido preguntando. ¿Sigue pensando que detrás pudo estar ETA? Digo que había gente que sabía muy bien cuál era la situación de España. Qué sinvergüenza, de verdad. Nunca ha descartado que ETA estuviera detrás. 20 años después sigue sembrando dudas, Joaquín. Es que esto es lo que siempre decimos. Cuando gobierna la izquierda, cuando pierde la derecha, cuando abandonan el poder, democráticamente siempre, no son capaces de asumirlo. Para ellos es una especie de trauma indescifrable y tienen que inventarse todo tipo de excusas, anécdotas, historietas para justificar que el abandono del poder por su parte fue una cosa, pues bueno, pertrechada por una coalición de malvados intereses, de ETA, de los independentistas, de los ocupas, de la izquierda ilegítima y felona, de tonterías que se dicen a sí mismos para tranquilizar su conciencia y su adscripción que ellos creen casi innata al poder, que les pertenece por eso, por derecho de cuna. Entonces, claro, si Aznar pierde las elecciones en el 2004 es porque ETA se ha conchavado con el Partido Socialista para hacer el 11M y que así él pierda las elecciones. Si se pierde las elecciones o se le hace una moción de censura a Mariano Rajoy en 2018 y después gana las elecciones Pedro Sánchez y desde entonces no han conseguido remontar y volver a tener una mayoría absoluta, es que el gobierno es ilegítimo, es felón, es traidor, se ha aliado con independentistas y terroristas y todos quieren acabar con el legítimo gobierno de la derecha. Por mucho que cuando se vuelve a ir a elecciones, como ocurrió el 23 de julio de 2023, vuelven a no tener suficiente como para conseguir gobernar y vuelven a reeditar la excusa barata de gobierno ilegítimo, etcétera, etcétera, volvamos a las elecciones. Es una constante en la historia de nuestro país. No tenemos demasiadas, pero esta es una fundamental, que es que cada vez que pierden las elecciones tienen la excusa perfecta para poner encima de la mesa. Y para decir que si no gobiernan, bueno, es porque no quieren, por supuesto lo dice Feijóo, o por cosas mucho más graves como la que a día de hoy todavía sigue sosteniendo Aznar. No era capaz de decir. Es cierto, mentí en lo de las armas de destrucción masiva. Es cierto, eso tuvo consecuencias. Que España se metiese dentro de una guerra internacional a la que no había sido llamada para básicamente expoliar un país y destrozarlo, como ocurrió con Irak. Y eso tuvo consecuencias. Y el 11M fue producto de lo que ocurrió ahí. Y evidentemente perdí las elecciones después de una chapuza de sideral tamaño como esa. Pues no puede decir eso. Tiene que seguir manteniendo años después. Por esa tozudonería cutre en este caso, de mantener una farsa que es que a ojos de todo el mundo está completamente desmontada, por fortuna. Pues que me dé dudas de pruebas. Gracias, Gloria. Y eso, Aznar. Pero en el PP durante estos años hubo muchos que continuaron con estas, llámenlo teorías. Y si estábamos hablando de farsantes, Aznar es el rey de los farsantes, pero a su alrededor tenía la auténtica corte de farsantes, porque un farsante nunca está solo.
o llámenlo directamente mentiras. Pero nos queda una cuestión muy importante por resolver. ¿Quién fue la cabeza intelectual o las cabezas intelectuales que diseñaron ese atentado? Esto lo están diciendo todavía en el 2011. Vino a reproducir prácticamente otro atentado que afortunadamente se abortó y que tenía la banda terrorista ETA prevista semanas anteriores. ¿Qué sucedió en el atentado del 11M? Cambió el rumbo de España. Porque eso fue en estas 3 días elecciones. antes de una elección general. Si hubiese sido una venganza de los iraquíes. No, en estas elecciones no, fue en diciembre del 23, o sea, hace unos escasos meses. Lo hubiesen hecho otro día. Es prácticamente imposible, dicen los expertos, que un terrorismo intervenga en una nación azotada por un terrorismo interno sin que exista alguna relación. Lo he oído a todos los expertos de la lucha contra el terrorismo. Lo mejor en ese atentado y en todos es que se conozca toda la verdad. Respetar la verdad del Estado de Derecho, que es la verdad que se establece en los tribunales, y seguir analizando qué pudo ocurrir, son dos actitudes perfectamente compatibles. O sea, hacer caso al Estado de Derecho y lo que dice el Estado de Derecho y además ponerlo en tela de juicio y seguir investigando. Como, ¿qué vas a seguir investigando? Lo que puedes hacer es seguir difundiendo bulos, que es lo que os encanta, para justificar que perdiste las elecciones ya hace 20 años. Bueno, imaginad lo que son capaces de decir ahora, para intentar justificar que pidió las elecciones no hace 20 años, sino hace 9 meses. Y como os dije antes, Aznar no ha tenido suficiente con esas declaraciones completamente absurdas, llamando farsante, el farsante mayor llamando farsante a otro, sino que ha llegado a decir que hay una parte de la izquierda española que padece una indigencia intelectual muy grave y cada 15 días tiene que ir a excavar los restos de Franco. Atención. Hay una parte de la izquierda española que padece una indigencia intelectual muy grande y que cada 15 días tiene que ir a escarbar los restos de Franco. Qué sinvergüenzado. Porque si no, no pueden vivir. Otra vez, esos 3 segundos de silencio. Después de haber soltado la mayor de las paridas. Con esa contundencia, no esa solemnidad. Porque si no, no pueden vivir. ¿Pero qué dices? Pedazo de cara dura. Friki. Es que hay que ser friki. Si no, la izquierda no puede vivir. ¿Qué no? Que hace ya más de 40 años que terminó la dictadura en este país. Y por desgracia, en este país, y esto sí que es una auténtica vergüenza nacional, no los pactos con independentistas, que España se acaba, que estáis todo el día diciendo, si queréis ver una vergüenza nacional, esto es una vergüenza nacional. Que en las cunetas españolas todavía quedan más de 114.000 desaparecidos. Que después de Camboya somos el segundo país del mundo con más cunetas que están todavía sin descubrir, sin abrir, de gente asesinada en las cunetas. Eso sí que es una vergüenza nacional. No es que no podamos vivir la izquierda. Es que son unos deberes, es una tarea pendiente desde hace décadas en nuestro país. Interrumpida por gente como tú. De la manera más sinvergüenza posible. Y contraria a la decencia nacional, porque digo, esto es una vergüenza nacional que en nuestro país ocurra esto. Dicen, reabren heridas, que no se reabren heridas, que lo que se intenta es suturar unas heridas que se abrieron hace ya mucho tiempo y que impedís de todas las maneras posibles que eso se pueda arreglar y que impedís de todas las maneras del mundo, por todas las maneras y todos los medios del mundo, que eso se pueda hacer, que se puedan suturar esas heridas. No es que no podamos vivir sin eso. Es que es una cosa que hasta nos requieran desde Naciones Unidas. Lo vamos a ver enseguida. ¿Y hacen responsable de todo eso a todos los demás? Hombre, responsable eres tú de intentar ridiculizar esa posición, de quien simplemente quiere desenterrar a gente de cunetas. Este debate sería, de verdad, es que es alucinante. Este debate en cualquier otro país sería completamente intolerable. En Alemania, imaginaos esto. No, es que tienen que resucitar a Hitler. No se resucita a Hitler porque Hitler, por fortuna, estaba enterrado ya. Y las víctimas de su régimen criminal recompensadas. Sin embargo, en este país no ha ocurrido. En el momento en el que ocurra, entonces nos olvidaremos. ¿De verdad creéis que a nosotros nos interesa hablar de este personajillo lamentable y antipatriota que fue Francisco Franco en nuestro país? Que se pudra en la historia. Que se pudra en la historia y en el olvido. Que nadie más se acuerde de él. No queremos sacarlo a pasear. Lo que queremos es olvidarlo de una vez por todas. Pero ¿cómo pretendes que haya gente que lo olvide cuando todavía hay cientos de miles de asesinados en cunetas en nuestro país? Es que de verdad me arde la sangre porque es de verdad una vergüenza nacional que todavía eso ocurra en nuestro país. Todos los que están sentados aquí. Y que hasta hace 2 días estuviese enterrado con honores el dictador, en el Valle de los Caídos. Eso sí que era una auténtica vergüenza nacional también. Que por supuesto no lo hacían ningún tipo, no le importaba ni lo más mínimo a Aznar y a su gente.
Por supuesto, un partido fundado por un ministro de ese mismo dictador. Que se nos olvida en ocasiones. Se ponen tan dignos como si fuésemos responsables. Hombre, vuestro partido fue fundado literalmente por un ministro de la dictadura. Igual no os pongáis tan estupendos. De hecho, precisamente por eso deberíais ser los primeros que estuviesen a favor de superar la historia de la dictadura, la memoria de la dictadura, los estragos de la dictadura, pero se ve que no estáis por eso. Donde supuestamente tenía que estar pidiendo perdón por no sé qué. Por no sé qué no. Que nosotros o no vivimos, o no hicimos, o no cometimos. No, pero sabéis lo que sí estáis haciendo. Aprobar unas leyes infames que llamáis de concordia, que lo que hacen realmente es blanquear el franquismo, quitarle el calificativo de dictadura que tenían otras leyes de memoria y la condena explícita que tenían. Si es que tenemos a Abascal diciendo que este es el peor gobierno de los últimos 80 años, diciendo que este gobierno es peor que el de Franco, porque son abiertamente y desaforadamente franquistas y gobiernan con vosotros, y tú eres uno de los principales artífices del blanqueamiento de un partido neofranquista como Vox. Y eso nos importa lo más mínimo. Pedir perdón por no sé qué no. Por permitir que ocurran cosas como estas, por blanquear el franquismo, por decir que las víctimas del franquismo de una dictadura no tienen que ser desenterradas. Por eso precisamente. Y es tal la vergüenza que incluso la ONU ha tenido que pedir a España que actúe contra las leyes de concordia, de estas falsas leyes de concordia que el Partido Popular y Vox están aprobando para intentar blanquear la dictadura. En este caso nos llega desde Naciones Unidas, que pide a España que actúe ante las llamadas leyes de la concordia que están negociando en varios parlamentos autonómicos el PP y Vox. La ONU concluye en su informe que vulneran los derechos humanos. El gobierno asegura que pedirá la revisión urgente de estas normas. En el punto de mira, los gobiernos de PP y Vox en Castilla y León, Comunidad Valenciana y Aragón. Un negacionismo deleznable que solo causa daño y dolor a las víctimas y a sus familias. Si no dan marcha atrás, el gobierno ya avanzó hace un mes que recurrirá al Constitucional las llamadas leyes de concordia de estas comunidades. De momento solo Aragón la ha aprobado, una norma que deroga la ley autonómica anterior y que, según denuncia el Ejecutivo, subvierte el espíritu de la Ley de Memoria Democrática. Retira cualquier homenaje a los hombres y mujeres de Aragón que perdieron la vida en los campos de concentración nazis o lugares de memoria. O, por ejemplo, retira la condena del franquismo. Ni PP ni Vox se abren a una... Es que retira la condena al franquismo. Y después se sorprenden y dicen, no, es que la ONU interviene, la ONU globalista, no sé qué, la ONU de rojos peligrosos. Que estáis humillando a víctimas que fallecieron en campos de concentración. ¿Cómo no va a actuar la ONU? Si es que es una vergüenza nacional, de verdad, que esta gente está al frente de las instituciones y haciendo este tipo de cosas. Y después se sorprenderán cuando, después de haber visto todo esto, la gente vaya a las urnas a votar, como ocurrió en el 23 de julio, y no le dé una mayoría absoluta al Partido Popular con Vox. Porque queremos ver esto replicado que estamos viendo en estas comunidades autónomas donde gobiernan en coalición, replicado en el gobierno del Estado. Evidentemente no. Nadie quiere ver esto. Negociación. Este truco ya lo tenemos muy visto. El Partido Socialista, cuando ve que tiene problemas, intenta, como decía... Es el mismo argumento de Aznar, antes, acordarse una ley de memoria sobre lo que pasó 50 años. Pues es que además son ellos los que han aprobado la ley de concordia. La ley de memoria ya estaba aprobada. Nadie estaba hablando de eso. Y son ellos los que lo ponen encima de la mesa. Dicen, la izquierda está obsesionada con el franquismo, pero sí son ellos los que cuando empiezan a gobernar, oye, una ley de concordia para eliminar la condena al franquismo. ¿A qué viene eso? Recuperar la calle de Millán Astray porque preferimos esa, la de una profesora republicana que recuperar el de un barco que bombardeó a la sociedad civil andaluza durante la desbandada. Cosas de ese tipo. Es lo que hacen cuando llegan a las instituciones. Es porque dice, la izquierda está obsesionada. Sois vosotros los que estáis obsesionados. Sois vosotros. Que ya ganasteis una guerra y no contentos con eso, 80 años después, no sois capaces de restituir el honor de aquellas personas con cuya vida acabasteis, sino que tenéis que seguirlo recordando todavía en 2024. Y sois vosotros los obsesionados. La izquierda cuando tiene problemas no, pero si sois vosotros los que estáis aprobando este tipo de leyes, que hasta la ONU os está sacando los colores. No vamos a rebajar o a dar un paso atrás ni a quitar un ápice de lo que hemos hecho. Misma reticencia de Castilla y Ese León. señor era el vicepresidente de Aragón. Que recuerdo que en un debate electoral dijo, pero ¿cómo voy a ser yo machista si vivo en casa de mi madre? es que de verdad, hay que ver unas cosas. Aquí están tramitando leyes similares. Yo creo que tenemos competencias suficientes como para seguir tramitándola en las Cortes, que es lo que vamos a seguir haciendo. Lo que pretende el Partido Popular, obligado por Vox
y cediendo al Partido Popular es blanquear la dictadura. Además de al Constitucional, el Gobierno anunció que recurriría también a Naciones Unidas, al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa. La ONU ya tiene la respuesta al escrito del Ejecutivo. Concluye que estas llamadas leyes de concordia invisibilizan a las víctimas y vulneran los derechos humanos y los estándares y tratados internacionales. Exige información a las 3 comunidades en cuestión e insta al Gobierno a actuar. De lo contrario, advierte, España podría enfrentarse a responsabilidades internacionales. El Ejecutivo asegura que pedirá la revisión urgente de estas iniciativas. Una vergüenza, de verdad. Una vergüenza infame lo que está ocurriendo. Pero bueno, ahí tenemos a Aznar con esa contundencia, diciendo que hace falta ser un gran farsante, que la izquierda es indigente e intelectual, y siendo básicamente el portavoz de las últimas tonterías del Partido Popular, donde a Feijóo ni se le ve ni se le espera. Ni se le ve ni se le espera. Después de que hablase Sánchez diciendo que finalmente se quedaba al frente de la presidencia del gobierno, quien compareció primero fue Aznar, quien compareció después fue Ayuso y el tercero fue Feijóo. Que se aclaren quién manda en el Partido Popular. Si este ultra venido a menos, que se atreva a llamar farsante, el gran farsante que se atreva a llamar otro farsante, si manda Ayuso, si manda Feijóo, porque todavía no está demasiado claro. Sea lo que sea, por unos motivos y por otros, todos tienen lo suyo. Si las mentiras de Aznar, si los 7.291 víctimas de residencias de Ayuso y las comisiones de su hermano y el fraude fiscal de su novio, etcétera, etcétera, o la completa irrelevancia de Feijóo y la responsabilidad que cae sobre sus hombros de haber sido el presidente del Partido Popular con el cual empezaron todos los gobiernos autonómicos de coalición con Vox, todos tienen lo suyo para criticarlo. Os leo con atención en los comentarios a ver qué opináis vosotros de cuál está ahora más capacitado para hablar en nombre del Partido Popular, si lo estuviese alguno, y cuál va a ser el que finalmente acabe liderando el Partido Popular. Y poco más que decir. Hemos escuchado a un farsante perpetuar una farsa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.